Bien, les estaba comentando lo siguiente, entonces. Estábamos hablando de esta división esquemática de la electrónica, ¿sí? Cómo encaramos el estudio de esta disciplina tan amplia, tan abarcativa y tan compleja, ¿no? Entonces, para comenzar, les estaba diciendo, ¿sí? Estábamos brindando una definición de lo que es una señal, ¿sí? Y bueno, estábamos en la división entre las señales analógicas y las señales digitales. ¿Bien? Las señales analógicas, entonces, eran aquellas señales en las que la variable estudiada era una función continua en el tiempo, mientras que las señales digitales eran aquellas señales en donde la variable únicamente tomaba valores discretos. ¿Bien? Entonces, esto era lo que les estaba mostrando. Si analizamos la señal analógica, esta que tenemos aquí arriba, en el tramo AB ya tenemos una cantidad infinita de valores, ¿sí? Ya tenemos una cantidad infinita de valores. Entonces, estas señales, digamos, manipular estas señales no es algo fácil, ¿sí? Justamente porque tenemos muchísimos valores y cuando tenemos que a lo mejor comparar un valor para tomar alguna decisión, si tenemos muchos valores, es un proceso muy complejo. Bien, en cambio en una señal digital, lo que yo les estaba comentando es que únicamente tenemos dos valores, ¿sí? Dos valores lógicos, ceros y unos. ¿Esto qué significa? Esto significa que estos valores ceros y unos están representando un estado lógico. ¿Qué es esto? Imagínense en que el 0 significa apagado, el 1 significa encendido, el 0 significa nada, el 1 significa todo, ¿sí? Entonces, esos se denominan estados lógicos. ¿Se entiende? Claramente que esta señal digital va a estar asociada a una señal analógica, ¿sí? Es decir, nosotros para generar una señal digital vamos a tener que hacer un proceso de conversión, ¿sí? De convertir una señal analógica en una señal digitalizada, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto entonces? Para obtener una señal la cual tenga únicamente valores discretos. ¿Y esto qué significan? Ceros y unos. ¿Bien? Ahora, el 0 y el 1 no significa ni 0 volt, ni 0 ampere, ni 1 volt, ni 1 ampere. ¿Bien? Claramente van a estar asociados a valores de magnitudes, pero representan estados lógicos. Entonces, a lo mejor un 1 lógico, ¿sí? A lo mejor un 1 lógico represente 5 volts y un 0 lógico represente 0 volts. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿sí? Para comenzar a comprender cómo es la interpretación de este mundo lógico, ¿sí? Que gobierna la electrónica digital. Bien. Vamos a comenzar analizando este circuito, ¿sí? El cual tiene un pulsador y una lámpara. ¿Bien? Un pulsador y una lámpara. Entonces, nuestra interpretación es lo siguiente. Cuando la señal de la lámpara, ¿sí? Se encuentre en un estado alto, ¿sí? Esto significa que esta lámpara está encendida. ¿Bien? Cuando la señal de
de la lámpara, cuando la señal digital me refiero, cuando la señal de la lámpara esté en un estado lógico bajo, esto significará entonces que esta lamparita estará apagada, ¿sí? Este estado de la lámpara nosotros lo estamos gobernando a través de este pulsador, ¿sí? A través de este pulsador, que va a ser nuestra variable. Es decir, nosotros con un 0 en el pulsador o con un 1, ¿sí? En el pulsador, vamos a estar gobernando la función lógica de esta lamparita. ¿Que cuál será? ¿Encendida o apagada? ¿Se entiende? Entonces, la señal que nosotros tenemos aquí debajo, está representando justamente una señal digital, ¿sí? ¿Por qué está representando una señal digital? Porque nosotros no estamos estudiando, a lo mejor, cuál es la corriente, ¿sí?, que está atravesando sobre esta lámpara, o cuál es, por ejemplo, la cantidad de energía, ¿sí?, que nos está dando esta lámpara, ¿sí? Nosotros estamos analizando un estado lógico que es encendido o apagado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Para Sí, sí, comprender sí. esto un poquito más, vamos a analizar ahora el otro circuito, ¿sí?, que les traje en el día de hoy, que es un circuito con un pulsador, ¿sí? Un circuito con un pulsador y con dos lámparas, ¿sí? Y con dos lámparas. Entonces, a ver, si lo analizamos, vamos a ver vamos a utilizar un poco nuestra intuición, ¿sí? Y los conceptos que ya deben ir manejando de otras materias, ¿sí? Como ser fundamentos de los modelos circuitales. Piensen en lo siguiente. Vamos a analizar la primera situación, ¿sí?, en donde tenemos al pulsador, ¿sí? Al pulsador lo tenemos abierto, ¿sí? El pulsador está abierto. Entonces, el pulsador vendría a ser algo así, ¿sí? En la primera de las situaciones. Entonces, la lámpara 1, ¿sí? La lámpara 1 que podemos modelizarla a través de una resistencia, ¿sí? Va a estar encendida o apagada. Es una pregunta. Encendida, profe. Va a estar encendida, exactamente. Va a estar encendida. Bien. Si nosotros quisiésemos modelizar, ¿sí?, esta primera situación, fíjense que sería algo de este estilo. Tenemos nuestra fuente, tenemos nuestra lamparita 1 y tenemos nuestra lamparita 2, ¿sí?, representada por un R2, ya que este interruptor acá está abierto, ¿sí? Entonces la corriente estaría haciendo esto. ¿Bien? Ahora, ¿qué estaría ocurriendo? ¿Qué estaría ocurriendo si yo pulso este interruptor? ¿Qué estaría ocurriendo? A ver. Si yo pulso ahora este interruptor, ¿sí?, estaría generando algo así.
¿Bien? ¿Sí? Estoy en esta parte ahora. Estoy pulsando el interruptor, ¿sí? Estaría generando un cortocircuito, por así decirlo, en R2, ¿sí? Y la corriente ya no va a pasar sobre R2, ¿sí? La corriente va a pasar a través del cortocircuito, que es el camino con resistencia ideal igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, únicamente en el segundo estado nos quedaría esto. Bien, si no circula corriente sobre la lámpara 2, entonces, bueno, la lámpara 2 claramente va a estar apagada, ¿sí? Entonces, si lo analizan, conmuta de un estado alto a un estado bajo, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con la lámpara 1? ¿Qué ocurre con la lámpara 1 ahora? Y está encendida. Sigue encendida, exactamente, sigue encendida la lámpara 1. Claramente, ¿sí? Claramente que la corriente que va a estar circulando, ¿sí? Ahora, tiene que ser mayor que la que circulaba en el caso anterior. ¿Bien? Pero fíjense en una cosa, desde el punto de vista de la electrónica digital, el estado de esa lámpara, el estado lógico sigue siendo 1, porque sigue encendida. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, una señal digital asociada a la lámpara 2? Perdón, a la lámpara 1. Y si circula menor corriente, ¿sí? Vamos a suponer que estamos graficando la energía lumínica que nos da esta lámpara, ¿sí? Y en un comienzo nos estará dando una determinada cantidad de energía lumínica, y cuando nosotros pulsamos el pulsador que tenemos en nuestro circuito, la corriente aumenta. Entonces sería lógico pensar que esa lámpara nos va a comenzar a dar mayor energía lumínica, ¿sí? Aumenta la corriente, nos da más brillo, ¿sí? Nos da mayor energía. Entonces, esto sería desde el punto de vista de la electrónica analógica, ¿sí? Y este análisis que nosotros hicimos acá es el análisis que tenemos que manejar desde el punto de vista de la electrónica digital. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Ninguna consulta, ninguna duda. Estoy hablando muy rápido. Avísenme en cualquier cosita. Si no, el profe se embala y va para adelante. Profe, una pregunta. Sí, La lámpara 1 sigue encendida, ¿no? Entonces sí. el pulsador, si yo aprieto el pulsador otra vez, se vuelve a activar la lámpara 2. Es lo que aparece en el gráfico. Exactamente. En el instante 3, ¿sí? El pulsador comienza abierto, ¿sí? Acá lo cerramos y acá, en teoría, en este instante, lo estaríamos dejando de vuelta en su estado natural, considerando que es un normal abierto, ¿sí? Entonces, estaríamos volviendo al estado inicial, ¿sí? Estaríamos volviendo al estado inicial, en donde la lámpara 2, de vuelta, estaría tomando un valor lógico alto, un 1, ¿sí? Sí. La lámpara 2. En cambio, la lámpara 1, en cualquiera de los estados, siempre se mantiene encendida. Entonces, siempre su valor lógico va a ser igual a 1. ¿Bien? Sí. Ahora, claramente que ese 1 tiene que estar asociada
a una magnitud física, supónganse, a un valor de tensión, a un valor de corriente. Eso es así, pero nosotros, ¿sí? Este 1 puede estar representando varias situaciones, ¿se entiende? Entonces, por eso es que se dice que son valores discretos, valores lógicos. Hago mucho hincapié con esto porque son, digamos, algunas de las equivocaciones más usuales en cuanto a la interpretación de los ceros y de los unos, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver precisamente cómo se llaman estos ceros y estos unos. ¿Bien? Bueno, esto ya estaba. Bien. De vuelta, haciendo hincapié en lo que decíamos, los valores lógicos unos y ceros representan estados lógicos y no valores de señales físicas, ¿sí? Con esto me refiero que este 1 no representa un volt ni 10 volts, ¿sí? Puede representar, por ejemplo, 5 volts, 12, eso depende del caso en particular. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las ventajas, ¿sí?, que nosotros tenemos con las señales digitales? ¿Sí? Tenemos mayor inmunidad a las interferencias, ¿sí? Mayor inmunidad a las interferencias. ¿Por qué se imaginan que esta puede llegar a ser una de las ventajas de este tipo de señal? ¿Por qué se imaginan? Voy a volver sobre la presentación que teníamos, las dos señales, ¿sí? Vuelvo acá. ¿Por qué creen ustedes que la señal analógica, ¿sí?, es una señal más inmune a las interferencias? ¿Estuvieron leyendo el material que ya les habilité? Sí, profe. Bien. Entonces, para hacer la conversión de una señal analógica a una señal digital, tenemos que realizar justamente determinados procesos digitales. Tenemos que hacer un muestreo, ¿sí? Tenemos que hacer un muestreo. Entonces, supónganse que los valores que se encuentren, ¿sí?, todos los valores que se encuentren por debajo de B, todos los valores que se encuentren por debajo de B representan ceros lógicos. ¿Me siguen? Todos los valores que se encuentran por debajo de B, que B sería este valor, ¿sí? Todos los valores que se encuentren por debajo de B representan ceros lógicos. Bien, mientras que todos los valores que se encuentren por encima del valor B representan unos lógicos, ¿sí? Ese es el proceso justamente de digitalización. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Me siguen con la explicación? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, ¿una interferencia qué es? A ver, una interferencia es algo, es una señal no deseada que va a estar actuando sobre mi sistema, sea digital, analógico, ¿sí? Una interferencia, el ruido, es una señal, primero que es algo no deseado, ¿sí? Y segundo que también se lo puede definir como una señal no inteligente, ¿sí? Porque, digamos, es
es un lío de señales que no siguen muchas veces ninguna lógica, ¿sí? Entonces son señales que son no inteligentes, también se las define. Pero es una interferencia, es un ruido. En una señal analógica, imagínense en lo siguiente. Supónganse que estamos en este punto acá, ¿sí? Y tenemos una interferencia. Y la interferencia nos hace esto, ¿sí? Y sigue ahí la interferencia, ¿sí? Hasta que se estabiliza de vuelta nuestra señal analógica. Pero está modificando directamente a nuestra señal analógica, ¿se entiende? Claro, y la digital sigue siendo uno igual. Exactamente, exactamente. En cambio, muy bien el compañero. ¿Quién era? Yo, profe. Clúster. Clúster, exactamente. En cambio, la señal digital representa mayor inmunidad a esas interferencias. En este ejemplo que les mostré acá, claramente la señal sigue estando por encima del valor de B, entonces sigue siendo un 1 lógico. Bien, sigue siendo un 1 lógico. Podría suceder, por ejemplo, que la interferencia fuese en este caso, en este sentido. Entonces ahí sí ya se vería modificada la señal digital, pero en comparación con la analógica, son señales que tienen mayor inmunidad al ruido, ¿sí? Esa es una de las ventajas principales que tienen las señales digitales. Bien. Tratamiento de la señal más sencillo. Y sí, es mucho más simple. Imagínense que únicamente estamos manipulando, ¿sí? dos valores discretos. Bien, ceros y unos lógicos. Pueden ser 0 volt, 5 volt, ¿sí? Pero son dos valores únicamente. Es mucho más fácil que estar trabajando sobre una cantidad extremadamente superior de valores. Bien. Valores discretos y economía de circuitos. Bueno, esto de economía de circuitos es bastante relativo, ¿no? Pero si estamos comparando tecnologías similares, los sistemas digitales suelen ser más económicos que los sistemas analógicos, ¿sí? Recuerdan que en algunas de las clases, cuando comenzamos a hablar de la evolución de la tecnología electrónica, cómo había sido el comienzo a través del uso de válvulas, cómo era que se descubrió el transistor, que a partir de ahí se generó una miniaturización muy importante que permitió todo el avance de la electrónica, ¿sí? Que luego vino el chip, que luego vino el microprocesador, ¿sí? Entonces todo eso representa economía de circuitos, ¿sí? La economía no está únicamente relacionado con lo que sería lo financiero, es decir, con el costo, ¿sí? También la economía de circuitos habla justamente de la miniaturización de los sistemas, ¿bien? Piensen en una televisión cualquiera que tenemos hoy en día, cualquier pantalla que tenemos hoy en día, y hagan una comparación con el tamaño de los televisores de hace 20 años atrás, ¿sí? Claramente son sistemas que son completamente diferentes en su estructura, pero nos brindan señales de video, ¿se entiende? Bien, ventajas, desventajas ahora de las señales analógicas, lo que estuvimos hablando hasta recién. La información claramente está ligada a la forma de onda. Entonces, si esa onda se distorsiona, ¿sí? Si no hacemos nada para evitar esas distorsiones, la información va a sufrir interferencias. Entonces, se pierde información a través de la degradación de esa señal, ¿sí?
Y lo más dificultoso es que cada tipo de señal analógica requiere distintos y diversos circuitos electrónicos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir entonces que para tratar una señal de video, ¿sí?, voy a tener un sistema electrónico que seguramente sea muy diferente, ¿sí?, a un sistema electrónico que se encargue de tratar una señal de audio. ¿Se entiende? Entonces, esa también es una desventaja muy importante que ya tienen los sistemas analógicos. Nosotros en un sistema digital vamos a ver que trabajamos con números, ¿sí? En un sistema digital nosotros almacenamos, transportamos, recuperamos y manipulamos números. Sí, escucharon bien, números, ¿sí? Claramente que esos números van a tener que estar representados de alguna manera a través de sistemas de numeración, por ejemplo, ¿sí? Si no, nadie entendería qué es lo que está haciendo ese sistema digital, ¿sí? Pero son todos números. Claro que tenemos que convertir las señales que de por sí son analógicas, ¿sí? Tenemos que convertirlas a través de un conversor analógico digital y ahí ya tenemos la señal digital y operamos sobre toda esa cantidad de números, ¿sí? Y luego, a través del conversor digital analógico, recuperamos nuestra señal analógica, ¿sí?, y actuamos sobre ella. Por ejemplo, en este bloquecito que yo les representé acá, fíjense que se trata de un sistema de audio digital, ¿sí? Es un sistema de audio digital en donde, ¿cuál es la función del micrófono? La función del micrófono es convertir esa señal, esa onda de sonido, ¿sí? La convierte en una señal eléctrica, eso lo hace el micrófono, y esa señal eléctrica llega al conversor analógico digital, la convierte en señales digitales, y todo el sistema digital que está aquí adentro, ¿sí?, todo este sistema digital trabaja sobre esa señal que ingresó, para luego volverla a convertir en una señal analógica y, por ejemplo, mandarla a un parlantito. Bien, entonces, eso es un ejemplo de un sistema digital. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a estudiar acá en esta materia? Bueno, nos vamos a centrar en este bloque, ¿sí? En este bloque que está acá nos vamos a centrar, ¿sí?, en el sistema digital. Aquí a la derecha, pueden visualizar otro ejemplo, ¿sí?, de un sistema digital. Es un ordenador, ¿sí?, una computadora, en la cual nosotros, a través del teclado, ¿sí?, estamos ingresando a través del código ASCII, estamos ingresando números, es decir, cadena de números, que interactúan, ¿sí?, con todos los datos que pueden llegar a estar en la memoria de ese ordenador, toma decisiones, ¿sí?, y nos envía señales que, por ejemplo, la recolectamos y la visualizamos a través de un monitor. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, vamos a dar ahora sí una de las primeras definiciones, que es el bit. ¿Qué es un bit? Un bit es muy simple, ¿eh? Es cada valor de una señal digital. Cada uno de los valores, cada cero, cada uno, es un bit, ¿sí? Es la unidad mínima de información, ¿sí? Como venimos diciendo, puede tomar únicamente dos valores, unos o ceros.
siendo, por ejemplo, 1 encendido y 0 apagado. Para representar el bit utilizamos la B minúscula. Bien, el bit en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones vendría a ser como la unidad, ¿sí?, de velocidad de transferencia. ¿Sí? La unidad de velocidad de transferencia. Entonces, por ejemplo, vamos a tener bits por segundos, ¿sí? Y acá tenemos una tablita como para que tengan una noción de esto. Fíjense, un USB 2.0 frente a un USB 3.0, ¿sí? Vamos a analizar la velocidad de transferencia. En un USB 2.0, la velocidad de transferencia puede ser hasta 480 megabits por segundo. ¿Sí? Eso representan 60 megabytes. Bien, aproximadamente. En un USB 3.0 tenemos una velocidad de transferencia, ¿sí?, que puede llegar a los 4,8 gigabits por segundo. Esto es algo así como 10 veces más que un USB 2.0. ¿Se entiende? Entonces, el bit, además de ser, digamos, la mínima cantidad de información que tenemos en una señal digital, también representa la velocidad de transferencia. ¿Sí? La velocidad de transferencia. Entonces, el bit sobre segundo sobre unidad de tiempo, ¿sí?, representa lo que se conoce como la velocidad de transferencia. ¿Se entiende? ¿Sí? A Sí, ver, profe. ¿qué es todo esto de bit? ¿Qué es todo esto de byte? Que claramente en el mundo digitalizado de hoy en día, todos ustedes han escuchado y han ido seguramente a hacer alguna comparativa entre un teléfono con 64 GB o con 128 GB, 256 GB. Esos números tan grandes que son tan usuales para nosotros hoy en día, me refiero tan grandes a lo que teníamos hace unos 20, 30 años atrás, ¿sí? Que hablábamos a lo mejor de K-bits. Bien. Un sistema de 32 bits frente a un sistema de 64 bits, este concepto de bit indica el número de bits que pueden procesar los registros internos y la unidad aritmética lógica del sistema. ¿Sí? Claramente esto está asociado a la memoria, a las memorias internas, y el concepto, ¿sí?, el concepto más importante es que cuanto más bits será nuestro sistema digital, más rápido y más potente. ¿Sí? Profe, ¿Se entiende? Sí. usted en la anterior página decía que en el USB, el USB 2, ahí está, dice 480 megabits por 60, o sea, 60 segundos, ¿no? Sería. No, por segundo. Mirá, ¿cuál es la Por segundo. unidad de velocidad? Metros sobre segundos, ¿no? Sí. Bien. Entonces, acá tenemos unidad, digamos, de distancia, de longitud, que es metro, y la unidad tiempo. La unidad tiempo es el segundo, ¿sí? Entonces, acá en esta velocidad de transferencia, nosotros no tenemos una instancia, porque no es que estamos modificando nuestra instancia en unidad de tiempo, sino que estamos justamente modificando la información. Entonces, la unidad de información acá es el bit, ¿sí? Y la unidad de tiempo es el segundo. Entonces son bits por segundo. Ah, claro. Buenísimo. Entre paréntesis, lo que está ahí entre paréntesis, vamos a llegar ahora en un ratito, que es la definición del byte.
Ah, bueno. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, esto les estaba comentando, ¿sí? Entonces la diferencia entre sistemas de 32 bits y de 64 bits, prácticamente los de 32 bits en las tecnologías de hoy en día ya están en desuso. Y imagínense las máquinas sofisticadas que se utilizan, por ejemplo, para el análisis de millones y millones y millones y millones de datos. Claramente son sistemas que tienen más de 64 bits, ¿sí? Usualmente el 64 bits hoy en día es como el más usual entre nosotros, ¿bien? Y ahí está, ahora va la definición esta que estaba comentando el compañero, que es la del byte, ¿sí? El byte son 8 bits contiguos, ¿sí? Un byte son 8 bits contiguos y se lo interpreta como la unidad de información fundamental, ¿sí? Es la unidad de información fundamental. Bien, claramente, de vuelta, estos bits, ¿sí? Estos 8 bits que componen al byte, pueden tomar únicamente dos valores, ¿sí? Ceros y unos, como venimos diciendo. Esto que está acá, en realidad a mí me quedó de la presentación anterior, pero bueno, es así. En el byte, entonces, lo representamos a través de la letra B mayúscula, ¿sí? Esa es la representación del byte. Bien, entonces, para tener en cuenta, una cadena de 8 bits es un byte, ¿sí? Y el byte es entonces la unidad de información fundamental. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno. ¿Para qué se utiliza el byte? Bueno, es la unidad, en este caso, de almacenamiento de datos, ¿sí? Un byte, la equivalencia son 8 bits, la unidad dijimos la letra B mayúscula, y eso está representando una letra, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Esto está representando una letra. El kilobyte, ¿sí? El kilobyte son 10 al cubo de byte, ¿sí? Son 1024 bytes. ¿Cuántos bits serán? ¿Se entendió la consulta? Sí. ¿Podría repetir, profe? Sí. Un kilobyte, ¿sí? Son 1024 bytes, ¿sí? Sí. ¿Cuántos bits serán? 24 bytes. 8196. Ah, tiene la calculadora anual. Bueno, no se da cuenta, pero 1024 por 8, exactamente. Esos sería la cantidad de bits. Y así, digamos, continúan estos múltiplos en lo que es el sistema de almacenamiento de datos, el sistema digital. Como podrán darse cuenta, fíjense en que acá el kilobyte, ¿sí? Representa 1024. Y no 1000 como estamos acostumbrados nosotros. ¿Por qué será eso? ¿Por qué creen que sucederá eso? Bueno, les voy dando la respuesta. Eso sucede porque este sistema, ¿sí? Este sistema es el sistema binario. Entonces, esto quiere decir que todos los múltiplos, ¿sí? Están representados a través de la base 2. ¿Sí? Fíjense, acá el concepto del K, ¿sí? Nosotros lo tenemos arraigado a 10 al cubo, ¿sí? El concepto de mega a 10 a la sexta.
el concepto de giga de 10 a la novena. Pero esto que está acá vendría a ser en el sistema, digamos, decimal, que nosotros tenemos como base 10. ¿Sí? En cambio, en el sistema binario, nuestra base es el 2. Nuestra base es el 2. Entonces, 2 a la 10, 2 a la 10 es 1024. ¿Sí? Entonces, el equivalente, digamos, del 10 al cubo en el sistema decimal para el sistema binario sería 2 a la 10. ¿Bien? Entonces, el kilobyte representa 1024, dijimos, bytes. Por ejemplo, eso podría ser una página de texto. ¿Sí? Y así esto continúa la tabla con los gigabytes, que son 1024 megabytes, con el terabyte, ¿sí? Que son 1024 gigas. ¿Sí? Y en este esquema comparativo, un terabyte representaría todas las páginas de texto elaboradas con 50 árboles. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que un disco de 1 terabyte es equivalente a 50 árboles. ¿Sí? En almacenamiento de datos. En almacenamiento de datos. Fíjense, el petabyte 10 a la 15, ¿sí? Que son 1024 terabytes, representan los datos que maneja Google cada hora. Increíble. Increíble. ¿Sí? Bueno, esta tabla es para que tengan una noción de las unidades que se manejan en el almacenamiento de datos. ¿Sí? Que tengan en cuenta que la unidad fundamental de almacenamiento es el byte. ¿Sí? Es el byte. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una memoria de 128 gigabytes. Bueno. A ver ahora, y esta es una conclusión de todo lo que venimos hablando hasta acá, y es que la información en los sistemas digitales está en los propios números y no en la forma que tenga la señal que recibimos. ¿Sí? Ese es el concepto más fundamental que se tienen que llevar el día de hoy. ¿Sí? La información está en los números, ¿sí? Y no en la forma que tengan las señales que recibimos. Claramente que depende de cómo recibamos la señal, vamos a tener ceros o unos, ¿sí? Pero nosotros trabajamos con números y no estamos actuando directamente con las señales que recibimos. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos en la presentación del día de hoy. Y lo que sigue, ¿sí? Lo que sigue ahora es comenzar a estudiar los sistemas de numeración, ¿sí? Porque si estamos diciendo que los sistemas digitales trabajan y actúan a través de números y con números y solo con números, tenemos que estudiar estos sistemas de numeración. Claramente el sistema decimal es el que todos conocen. Vamos a comenzar a estudiar el sistema binario, el sistema octal y el sistema hexadecimal. ¿Sí? ¿Por qué creen que es necesario establecer un sistema de numeración? ¿Por qué creen? Porque se maneja con números. Exactamente, sí, tenemos que
tenemos que conocer, ¿sí? Qué es lo que estamos manejando. Porque nosotros, todas las cadenas de bit son todos ceros, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? O sea, es toda una cadena de dígitos binarios que tenemos de alguna manera tenemos que conocer qué están representando todos esos números, ¿sí? Entonces tenemos que conocer los sistemas de numeración. Los sistemas de numeración son distintas maneras de representar algo, ¿sí? Yo siempre hago esto una comparación con los idiomas, ¿sí? Una silla, ¿sí? Digamos, en nuestro idioma, en el castellano, ¿qué está representando la silla? Y está representando esa estructura con un asiento, con un respaldo y con 4 patas, ¿sí? Algo convencional. En cambio, en inglés, si decimos silla en inglés, y no representa nada, ¿sí? En ese idioma, ¿cómo es silla en inglés? A ver, ¿alguno? Ni idea, profe. ¿Cómo ni Yo idea? tampoco. No, Sí. Jason. Che, Exactamente, ahí gritó un compañero, ¿sí? Y en alemán, bueno, habrá otra, esto no es dividido 2, cerré ahí la anotación. Y en alemán tendrá otra convención, y en japonés tendrá otra convención, pero todo está representando a lo mismo, ¿sí? Entonces, a través de nuestros sistemas, ¿sí? Vamos a estar representando justamente las mismas cosas, ¿sí? Nada más que, bueno, tenemos que conocer, ir de un sistema al otro, convertir una magnitud de un sistema al otro, ¿se entiende? Es como que estaríamos conociendo de alguna manera los idiomas que tenemos en los sistemas digitales. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Esto comenzamos entonces en las clases siguientes. ¿Bien? Bueno, por hoy esto era lo que tenía preparado para presentarles, ¿sí? Aprovechando que si no, recién nos íbamos a ver el 20 y tanto de abril, una verdadera locura, si todo va bien, ¿no? Entonces, bueno, además de que ya les había compartido el material, me parecía bueno, justo que también tengan una presentación formal de la materia, ¿sí? Y bueno, una idealización de lo que es la electrónica digital, para bueno, comenzar con el estudio de los sistemas de numeración. ¿Bien? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quieran comentar? Los escucho. De todo lo que estuvimos hablando, estoy acá para responder las consultas que tengan. Yo tengo una, profe. Sí. En un momento dijo que las señales analógicas pasaban por un conversor de señal digital y después volvía a las señales analógicas, ¿no? Claro. Sí. Acá, Pero, por ejemplo, ¿por qué se hace eso? bueno, vamos a hacer un ejemplo muy fácil de entender. Dame un segundito que quiero borrar todo lo que está acá. Bueno. A ver, nuestro oído, ¿sí? Nuestro sistema, todo el sistema humano, los oídos, los ojos, interactúan con ondas analógicas, ¿sí? Es decir, nuestros ojos detectan una parte de un espectro mucho más amplio que se denomina el espectro electromagnético, ¿sí?
y nuestros ojos tienen la capacidad de visualizar una partecita de todo ese espectro, ¿sí? Es justamente lo que se conoce como el espectro visible, ¿sí? Sí. Que arranca desde lo que serían, que se conocen como las señales violetas, ¿sí? Hasta las rojas, es decir, el arco iris, ¿sí? Toda la gama, digamos, de ondas que están ahí en el arco iris es lo que nosotros visualizamos. Lo que es ultravioleta e infrarrojo, eso ya no lo vemos, ¿sí? Esos son nuestros ojos. Ahora, nuestros oídos, ¿sí? Interactúan con ondas que se encuentran a frecuencias desde más o menos los 20 Hz hasta los 20 kHz. Son unidades de frecuencia, ¿sí? No viene ahora al caso de definir qué es la frecuencia y esas cuestiones, pero son, digamos, parámetros que definen a una señal, ¿sí? Cuanto mayor es la frecuencia, esa señal se repite más veces en un segundo, ¿sí? Entonces, nuestro oído tampoco es que, digamos, escucha las señales a cualquier frecuencia, ¿sí? Entonces, detecta en un campo que dijimos que va más o menos de los 20 Hz a los 20 kHz. Y si esta señal, ¿sí? Que sale de nuestro sistema digital, son ceros y unos nada más. Vendrían a ser como pulsos únicamente. Como pi, pi, pi. ¿Se entiende? O sea, no serían señales que podríamos interactuar. Entonces, sí o sí, tenemos que, de vuelta, convertirla a una señal analógica, ¿sí? Para escuchar, ¿sí? Si no, por ejemplo, estaríamos escuchando todo cortado, porque únicamente serían todos ceros y unos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces el concepto es ¿sí? Nosotros, la raza humana en sí, interpreta señales analógicas. ¿Bien? Entonces, a la salida de nuestro sistema digital, tenemos que convertirla de vuelta en una señal analógica, ¿sí? Porque si no, este parlante no estaría, digamos, actuando sobre una señal analógica, sino con una señal de valores discretos y se escucharía realmente muy feo, ¿sí? No tendría, digamos, a lo mejor secuencia, ¿se entiende? No se escucharía nada viable. ¿Bien? Ujú. Buenísimo. Bueno. ¿Alguno más, chicos? ¿Alguna otra consulta, duda que tengan? No, yo nada más. Bueno. Perfecto, entonces. Si no hay ninguna otra consulta, entonces... Paulo levantó la mano. ¿Quién? Paulo. Paulo, ¿dónde está?